Un cordial saludo, les damos la bienvenida una vez más a estos videos sobre los comentarios que hace Stanislao Zuleta, la introducción general a la crítica en la economía política de Karl Marx. El día de hoy continuaremos pues con esta serie de videos y empezaremos el acápite que lleva por nombre Cambio y Producción, que sería el acápite final de esta seguidilla de acápites que buscan encontrar la relación entre la producción y los diferentes momentos del circuito económico, por llamarlo así. Pero que en todo caso hemos visto que a la base de esta exposición lo que está es una nueva concepción de la producción, no como elementos y proceso productivo pues particular, sino como producción en términos sociales, como forma social de producción o, bueno, como más adelante lo llama Marx, como modo de producción. Y como les digo, pues esta es la conclusión de esa seguidilla de acápites. Y tiene, digamos, como la misma estructura. Marx en este caso va a mirar la relación entre cambio y producción y a ver, digamos, quién es determinante. Lo que pasa es que aquí nuevamente se confunde producción en términos como generales, es decir, como elementos de la producción, como elementos materiales de producción o como proceso productivo. Se confunde ese término con el otro que sería la novedad en Marx y es la forma social de producción. Entonces, digamos que esa es la dificultad principal, pues, a la que nos debemos enfrentar para entender lo que Marx no quiere decir. Entonces, bueno, como comienza pues con estas relaciones, dice que la circulación, empieza pues a relacionar la circulación y el cambio y muestra pues que ambas, si se quiere pues están hablando de lo mismo. Dice la circulación no es más que un momento determinado del cambio o es el cambio considerado pues en su totalidad. Circulación pues en este sentido hablando pues de la circulación de las mercancías en el ámbito del mercado. Y digamos de una suerte de deriva lógica de lo que se viene exponiendo, pues uno podría concluir de una vez que el cambio ya está incluido en la producción como uno de sus momentos. Ahí ese término producción está utilizado como lo utiliza Marx, ¿sí? Okay, no como lo utiliza la economía burguesa. Y sin embargo, cuando de manera pues posterior e inmediata Marx empieza a desarrollar pues, ese tipo de relación, yo pregunto cómo está incluido. La primera parte la desarrolla con el concepto de producción que tiene la economía burguesa, para luego anteponerle su propio concepto y mostrar, digamos, cómo la relación es determinante por el lado de la producción y no al revés, porque en esta primera parte lo que sería, digamos, como determinante sería el cambio, e incluso si se ve pues las cosas así, como lo ve la economía burguesa, pues el cambio incluso podría ser independiente de la producción. Y eso desde la lógica que viene adelantando Marx, pues de que estamos ante una totalidad, no podría ser. El cambio pues no podría aparecer de forma independiente. Entonces, otra vez, Zuleta, pues que es muy buen lector, él atiende mucho como a la forma expositiva de Marx y muestra cuáles los derroteros de esa crítica, que al tiempo pues es una exposición, y dice pues que claro, de lo primero que se trata es de elaborar críticamente el concepto de cambio, como lo hemos venido haciendo,
elaboramos críticamente el concepto de producción, de distribución, de consumo, y donde en cada uno de esos momentos se mostró cómo esos conceptos, digamos, tenían una apariencia falseada y cómo se debían de entender no a partir de una suerte de independencia autónoma con respecto a los demás, sino en relación con ellos, y cómo la estructura los determinaba, pues tenía sus efectos en cada uno de esos elementos. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí pues con el cambio, y eso pues lo dice Zuleta. Es el mismo procedimiento que se ha utilizado antes. A través de la crítica busca las significaciones posibles y los empleos reales del concepto. Pero todos esos empleos del concepto, que digamos esta primera parte, esta que le señalo aquí, dice en la medida en que permanecen en la generalidad, se presentan al equívoco. Nuevamente pues el equívoco de no ir a las determinaciones históricas, sino de intentar mostrar el cambio en general. Cuando se da el cambio general, digamos, se pierde la estructura que está operando y determinando el cambio en la especificidad de su concreción histórica, por ejemplo, en el modo de producción capitalista o en cualquier otro, sino que en nuestro caso, pues, lo vamos a ver en el modo de producción capitalista. Yo por eso digo que aquí, esta primera parte, uno podría hablar de una visión general y no se está pensando la producción como modo de producción, sino la producción, pues, como un elemento de la economía que haría nada más referencia, pues, al proceso productivo como tal, en tanto trabajo puesto en marcha y en relación pues con los elementos de la producción, sin entrar en términos, sin entrar en las relaciones sociales de producción, que es lo que le interesa a Marx hablar pues ya en términos de una concreción histórica. Bueno, entonces por eso Marx aquí empieza pues a desarrollar, claro, en primer lugar se puede ver como el cambio de actividades que se opera en la propia producción, entonces por eso el cambio sería constitutivo de la producción. Mire que aquí sería al revés. En todas estas pues se incluye el cambio dentro de la producción, y cuando está dentro de la producción estaría determinándola. O incluso pues se puede poner hasta el cambio de forma independiente de la producción e incluso indiferente, pues dice aquí. Lo cual solamente se entiende si uno habla así, en términos generales, y si no entiende la producción de esta forma. Pero a ello Marx le contrapone ya su visión del asunto, en donde ya se iba a entender a la producción como modo de producción, y al entender eso así, se le cambia también el concepto de cambio, pues, o adquiere, digamos, ya una concreción histórica. Entonces yo por eso digo aquí que ya se piensa es en una estructura donde el factor determinante es el modo de producción, o, como lo dice pues Zuleta en otras partes, la forma social de producción, que es lo que nos ha venido diciendo más desde el principio. Recuerden que este texto arranca así. Pues lo primero que dice Marx es eso. El objeto, perdón, dice individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada. Esta es naturalmente el punto de partida. Desde el comienzo, digamos, está intentando usar la producción desde allí y está desarrollando este concepto, modo de producción o forma social de producción, para anteponerla a, como les digo, esta definición pues de la economía burguesa. Entonces, claro, por eso él dice, pone este pero pues ya separa las cosas, y aquí comienza el desarrollo propiamente marxista. Dice, no existe cambio sin división del trabajo, sea esta natural o constituya un resultado histórico. Bueno, aquí hay una crítica que hay que hacer, la hace muy bien Zuleta. Propiamente división del trabajo nunca es natural, siempre es histórica, pues, porque siempre, incluso hasta los datos biológicos ya están interpretados y determinados por
el modo de producción. Pero lo que está diciendo en todo caso en esa primera parte es que si se habla de división del trabajo que hace parte del modo de producción, depende de cómo se diga el trabajo, se está diciendo que entonces ya el cambio incluso no existe sin eso. Es decir, ya la determinación no es como aquí, que el cambio determinaba la producción, sino eh, se muestra pues que lo que es determinante es la producción misma. Pues la producción entendida como la forma social de producción. Y dentro de ella, pues, y para hablar de ese primer punto, la división del trabajo. Pues que hay de ser división social del trabajo. Porque pues como dice Zuleta aquí, también existe división técnica del trabajo y habría que diferenciarlas. Entonces, este 1 pues refiere a lo que Zuleta comenta de ese 1, esa primera partecita. Lo que les decía, pues, incluso pues Zuleta pues que es muy erudito en cosas, pues, sabe por ejemplo que Smith eh, habla de una propensión natural al cambio y bueno, que a eso se antepone Marx diciendo pues que sin división del trabajo no hay cambio. Especialmente pues por lo que dice aquí de que esta supuesta propensión natural al cambio es de donde se deriva la división del trabajo. Y él dice pues que sería al revés. Y bueno, aquí dice Zuleta que es muy importante no confundir estos dos términos, división social y división técnica del trabajo. Yo se los explico pues como lo entiendo yo desde la lectura que hice de Marx en el Capital, en un capítulo que se llama, bueno, una capite, no me acuerdo en el capítulo. A ver, pues yo les doy la referencia completa. El capítulo se llama División del trabajo dentro de la manufactura y división del trabajo dentro de la sociedad. Y eso hace parte de un capítulo que se llama División del trabajo y manufactura. Bueno, ¿qué les quiero decir yo ahí? Pues como para entender el asunto, primero la división social del trabajo, digamos que siempre ha existido. Es decir, toda sociedad tiene que dividir el trabajo entre los individuos que la componen, porque ninguno pues, puede hacer todo. Y digamos pues que también es más inoficioso. Y ya la división técnica habla es de cómo se divide el trabajo, no en términos pues, de la sociedad en su conjunto, sino dentro de cada uno de los procesos. Ejemplo, existe la división social del trabajo, que por ejemplo separa campo e industria, o incluso pues, divide las industrias mismas. Y por otro lado, pero en relación, existe por ejemplo para nuestra época la división manufacturera del trabajo. Es decir, habla de cómo técnicamente el trabajo está dividido dentro de cada uno de los talleres pues, o industrias y cuya particularidad, hablando pues, propiamente ya de la división manufacturera, consiste en dividir en sus partes un mismo proceso, una unidad de proceso, para que a ella, a esas partes, se le asigne pues un obrero que sería parcial. Y bueno, con todos los desastres pues que eso en términos espirituales y hasta, ¿cómo decirlo?, intelectuales tiene para el trabajador mismo. Entonces miren pues que hay digamos una diferencia entre el trabajo entendido en su división técnica, que hablaría pues dentro del taller o de la industria, y ya en términos sociales. Y como dice Zuleta, eso tiene una jerarquización, lo que se pone pues por encima es la división social del trabajo y a ella se le supedita una división técnica. Por ejemplo, la división manufacturera del trabajo, dice Marx en ese capítulo, requiere que la división del trabajo dentro de la sociedad haya alcanzado ya cierto grado de madurez. Él dice eso pues porque
La división manufacturera del trabajo necesita de que se produzcan y circulen mercancías. Eh, Esto pues por todo lo que tiene que ver con lo que encierra dentro pues el concepto de mercancía como, como un trabajo abstracto materializado en un valor de uso. Y bueno, para que ello, digamos, se desarrolle completamente, se requiere cierto tipo de división social del trabajo, en donde se establezca, por ejemplo, una relación social eh, que sea asalariada. Mm, y bueno, dice Marx que, por ejemplo, las relaciones pues, que siempre son recíprocas, por lo menos pues en Marx, él habla mucho así. Entonces muestra en ese capítulo cómo la división social del trabajo es la que determina y la que da lugar a la división manufacturera del trabajo, pero cómo esta última a su vez recae sobre la primera, por ejemplo, dividiendo la producción de mercancías de una industria en producción parcelada de mercancías. No sé, por ejemplo, en una industria en la que se producían zapatos, se puede dividir a su vez en el que produce una industria que solamente produzca, no sé, el cuero. Otra industria que solamente produzca los, los clavos, por decirlo así. Otra industria que solamente se dedique a teñir. Otra industria que solamente se dedique a ensamblar. Entonces miren que ese efecto de esa división proviene de la división manufacturera del trabajo, recayendo sobre la división social del trabajo. Mm, bueno, y por último, pues él da una diferencia muy importante, como para dejárselos ahí mencionado, que digamos nos salgamos un poquito del tema, pero puede servirles pues, para que entiendan más esto de la división técnica del trabajo y la división social. Es que él dice, por ejemplo, la división social, lo que les acabo de decir, aunque se produzcan nada más clavos, o solamente se tiña, o solamente se ensamble, siempre lo que sale como producto de allí es una mercancía, por eso es que se pueden intercambiar entre industrias. Tanto así que al final sale un zapato a la circulación, producto de varias industrias, pero entre ellas lo que se intercambiaban eran mercancías, eh, que es diferente a la división manufacturera de trabajo, porque cada trabajador, al ser un obrero parcial y al estar, pues, estar asignado a una labor parcial dentro de algo que produce un conjunto, una unidad que llama mercancía, ellos, cada uno, no produce una mercancía. Entonces, esa sería pues, una diferencia pues, muy fundamental entre la división social del trabajo y la división manufacturera, que en la una se produce mercancías y en la otra no. Es decir, dentro del taller esa división no hace que el proceso, al ser parcial, de forma autónoma, e independiente, no sea capaz de producir mercancías, sino que se tiene que dar pues eh, el conjunto. Bueno, y por último, bueno, tenemos el segundo pero de Marx para mostrar cómo lo que está a la base no es el cambio, sino la producción. Te dice, el cambio privado presupone la producción privada. Ahí ya hay una concreción histórica, como lo dice pues muy bien Marx, es Marx Zuleta. Dice, determina el concepto de cambio con la calificación de privado. Es decir, ya no se trata del cambio en general, ahistórico, sin forma ni concreción, sino ya lo ubica pues en una concreción histórica. Ubicándolo en el marco de una sociedad, en un momento histórico determinado, el de la producción privada, el modo de producción capitalista. ¿Uno cómo puede entender eso pues un poco más? El cambio privado presupone la producción privada, pues porque si la producción, al ser, la producción digamos siempre es social, vista en conjunto, pero
puede estar ella, como el capitalismo, hecha a su vez de productores privados e independientes los unos de los otros, que es lo que hace que tengan que relacionarse eh, los unos con los otros con lo que es de su propiedad, es decir, con lo que han producido. Si la producción fuera social, el cambio tendría que ser social y no privado. Y digamos, se inventa, pues aparecería otra cosa diferente a la nuestra, para mostrar después el lugar de la determinación de las relaciones sociales, como crea pues una realidad incluso material. Entonces sí, por eso les digo, aunque lo que se produzca sea socialmente, porque digamos la sociedad es la que participa y lo que se encierra dentro de cada mercancía sea trabajo socialmente necesario, de todas maneras la producción es social, pero la apropiación de eso social es privada. Y eso es lo que implica pues que el cambio sea privado, dado pues que a uno les corresponde la plusvalía y a otros les corresponde eh, el salario. Bueno, tercero, el tercer pero, para mostrar la determinación en el orden que sí se debe mostrar. Dice, la intensidad del cambio, lo mismo que su extensión y su índole, están determinados por el desarrollo y la articulación de la producción. Por ejemplo, el cambio entre la ciudad y el campo, cambio en el campo, cambio en la ciudad. Bueno, el cambio aparece así en todos sus momentos como directamente incluido en la producción y determinado por ella. Ese tercer pero, Zuleta lo desarrolla así, de la siguiente manera, y es que si uno quiere entender que la producción determine en estas formas al cambio, solamente puede ser, como les decía, desde este enfoque. Es decir, para que la producción determine al cambio en su intensidad, modo, extensión, es porque estamos hablando no de la producción en el sentido eh, reducido pues, de la economía burguesa, sino en el sentido amplio del modo de producción. Y bueno, ustedes podrán verlo como, por ejemplo, el cambio y la circulación de mercancías en nuestro... Eso se entiende muy bien leyendo el Capital, pues, lástima que aquí no haya tiempo de, de desarrollarlo. Pero en la circulación de mercancías y con el dinero a su base, pues que no es sino otra mercancía. Marx muestra pues como la circulación no es sino la transfiguración de la mercancía de su forma concreta, su forma abstracta, es decir, de digamos, un valor de uso mercancía al dinero eh, como representante del valor de las demás. Todo eso que está a su base y digamos la gran circulación de mercancías, la facilidad de las mismas, tiene a su base pues, la relación social de producción, que es el capitalismo, porque es la que permite, por ejemplo, la producción de mercancías y la que aparezca pues esa forma del valor tan desarrollada pues, que muestra él en el dinero. Y no solamente eso, pues como lo muestra Zuleta, sino que solamente visto así se puede entender también esa determinación porque, digamos, hay un mito y es mostrar cómo, pues un mito burgués, por decirlo así, cómo el acto, pues si se entiende el cambio como un acto, eh, se puede entender desde esa forma como algo libre, como un acto de un individuo libre dado, pues que él no está obligado a cambiar. Después Zuleta, si eso se entiende así, digamos que se pierde la determinación que estamos tratando de mostrar. Pero si ya no se entiende como un acto realizado pues, por individuos libres, sino como la circulación del producto social entre las clases,
se entiende mejor cómo el modo de producción determina el cambio. A ver, yo me intento desenredar un poco. Es decir, si otra vez uno hace la Robinsonada de entender el cambio como un acto y no como un elemento de un proceso estructural, entonces, claro, el cambio, digamos, depende de en última instancia, pues, como el libre albedrío de los individuos si quieren cambiar o no, porque están ahí ejerciendo, digamos, la libertad que tienen de despojarse o no de lo que son dueños. Lo que pasa es que si uno ya mira el modo de producción capitalista, muestra cómo la clase obrera, que es dueña de la fuerza de trabajo, está obligada y no es libre a intercambiar su fuerza de trabajo, porque es lo único que tiene para intercambiar, por un salario. Entonces digamos que ahí se pierde pues ese reino de la libertad, del, de las libertades del individuo abstracto pues que propone el capitalismo y que no son sino las libertades dentro del mercado. Zuleta lo sigue desarrollando así: en la inmediatez de la ideología, el individuo se puede imaginar que es libre porque ninguno de sus actos de cambio en particular les resulta obligatorio. Pero ya les mostré, por ejemplo, cómo la fuerza de trabajo, pues como el trabajador, que solamente es dueño de la fuerza de trabajo, sí está obligado a intercambiarla. Y por eso él dice que hay que sacar la imagen de meramente del individuo particular, sino del individuo socialmente determinado. Es decir, por ejemplo, un obrero, que ya no es un individuo cualquiera libre, sino que al ser obrero tiene unas determinaciones que pesan sobre él, y el cambio deja de ser un acto y pasa a ser un momento de un proceso social. Entonces por eso dice Zuleta, pero si ya no se mira el problema en esta falsa perspectiva, el cambio como la suma de innumerables actos privados, sino que se lo piensa determinado por la producción, entonces es necesario pensar el cambio como un proceso de circulación del producto entre las clases, como un proceso de carácter necesario y no como un acto libre. Bueno, yo creo que con el ejemplo de la fuerza de trabajo se aclara mucho pues cómo no es un ejercicio libre, sino no algo necesario, y cómo ahí en ese intercambio eh, el producto social circula es entre las clases. ¿Por qué? Porque en el intercambio, digamos, siempre hay dos agentes. Entonces, tenemos de un lado al obrero y del otro lado al capitalista. En ese acto de intercambio necesario y obligado, al obrero le va a tocar el salario, que ya sabemos que comporta una explotación, y de forma necesaria también al capitalista le va a tocar una plusvalía que sigue siendo pues un producto social, pero que solamente va a circular por esa clase burguesa de forma necesaria, porque está supeditada a ese contrato, o pues proviene de ahí, y al obrero, de forma necesaria, le va a tocar una parte que se llama salario y que viene determinada tal vez por la relación social de producción. Bueno, yo creo que ojalá ya haya quedado claro, me parece que esta parte, digamos, por lo que es la última, es una conclusión y a uno le va como cogiendo el hilo de la forma en la que expone Marx, creo que se puede entender más. Bueno, nos quedó faltando el último párrafo. Yo les mandé un correíto y les hice saber por WhatsApp pues, que los íbamos a dejar porque me parece, le íbamos a dejar para después, para dentro de 15 días, porque me parece que es muy importante, se desarrolla algo central, que es el concepto pues, de estructura en Marx, así sea pues que lo tengamos que ver después otros desarrollos o críticas, y que no es que lo superen pues y lo nieguen, sino que digamos lo matizan y lo desarrollan pues en una perspectiva que supera algunos errores. Pero es muy importante pues conocerlo. Y vamos a conocerlo de la mano de Marx, de los comentarios de Zuleta, que son muy buenos. Ese solo párrafo pues él lo desarrolla como en 3 páginas. Y vamos a ver si logramos leer algo de Althusser y algo de Rancière para
para que le machaquemos pues, bastante ese concepto y nos quede muy claro. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces mañana.